apago y prendo por cualquiera de los dos. Lo puedo encender por acá, me vengo para el lado de acá y lo apago por acá. Si es una escalera, imagínense que la enciendo porque voy bajando, pero me tengo que retirar y entonces la apago cuando llego a la parte de abajo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un mini curso sobre electricidad básica domiciliaria. Lo que voy a hacer básicamente es enseñarle a conectar todos estos elementos que ustedes ven aquí y sus diferentes configuraciones. Voy a comenzar con el más fácil, le voy a hacer el esquema eléctrico y lo voy a hacer el montaje con la demostración. Este tutorial va dirigido más que todo a personas con poca experiencia en esta área. Bueno, entonces comencemos. Bueno, vamos con el primer caso, que es un interruptor con un foco. Entonces, básicamente siempre vamos a tener una línea que es fase y el neutro. Entonces aquí lo vamos a colocar fase y neutro. Entonces vamos a dibujar por acá el interruptor. Y por acá vamos a dibujar el foco o la lámpara. Entonces, ¿cómo se hace el circuito? Primero, yo voy a asumir que esta línea de fase y neutro o línea y neutro están empotradas, ¿verdad? Voy a tratar de hacer el esquema lo más parecido posible a como es en la realidad. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es conectar una línea de neutro con nuestro foco. Esa es la primera conexión. Luego voy a conectar también una línea de fase con un extremo del interruptor. Bueno, entonces aquí tengo ya la fase conectada con el interruptor. Luego, esta línea podría ir directamente para acá, pero como vamos a asumir que estos son tuberías, que esto está empotrado y que esto está empotrado, entonces vamos a hacer la forma más realista. Esta otra línea se empotra por acá también, se viene pegada por acá y baja hacia el foco. Entonces aquí tendríamos el esquema. Con este interruptor conectado a la fase, el otro extremo sale para el otro extremo del foco y el otro extremo del foco sale hacia el neutro. Y este sería el esquema como se hace en la realidad. También se hace así porque en la vida real el foco está en un lugar diferente y alejado del interruptor. Esto aquí representaría un cajetín y esto otro acá representaría otro cajetín. Estos serían dos cajetines de intersección de cables. Bueno, entonces ahora vamos a conectar esto con un interruptor real y una lámpara para ponerlo a funcionar. Entonces aquí tengo mi interruptor simple y mi foco o lámpara. Aquí tengo la línea de neutro y aquí tengo la línea de fase. Entonces, tal como lo hice en el esquema, voy a tomar del neutro y conecto hacia un extremo de la lámpara. Y de la fase voy a conectar hacia un extremo del interruptor y el otro extremo se va a venir hacia el otro extremo del foco o la lámpara. Y ya les muestro cómo va a quedar.
Bueno, como pueden ver, ya hice la conexión del interruptor con la base del foco. Fíjense, conectado a la línea de neutro, entra aquí justamente a la parte esta del bombillo, no a la del medio. Luego viene este cable por acá y llega aquí al interruptor. Y el otro extremo viene hacia la línea viva o fase. Entonces vamos a conectar la lámpara. Déjenme energizar estas dos líneas para hacerle la demostración. Bueno, ya está energizada la línea y vamos a pasar el interruptor. Fíjense, funciona perfectamente. Encendemos, apagamos. Encendemos, apagamos. Entonces tenemos listo nuestro primer esquema. Un switch simple con un foco. Bueno, ahora vamos con un segundo caso. Es muy parecido al primero, pero me lo han preguntado bastante. Vamos a hacer por acá línea y neutro, como siempre. Neutro y fase. Entonces, tenemos también un solo interruptor, igual que el caso anterior, pero con la diferencia que tenemos dos focos o lámparas. Entonces, me han preguntado, ¿cómo conecto dos lámparas con un solo interruptor o con el mismo interruptor? Entonces, vamos a dibujar acá la conexión del interruptor y vamos a dibujar acá los extremos de cada foco o lámpara. Entonces, en este caso del interruptor va a ser exactamente igual al caso anterior. Se va a conectar una fase o la fase a uno de los extremos, pero en el caso de las lámparas las vamos a conectar en paralelo. Esta es la conexión en paralelo, los dos focos, y luego de la conexión en paralelo de uno de los extremos, de uno de los lados, lo vamos a conectar hacia el neutro, y el otro lado del paralelo va a venir por acá desde el interruptor y se va a conectar aquí. Justo este es el esquema. Este es el esquema para un interruptor y dos focos. Se deben colocar en paralelo. Hay mucha gente que se confunde y a veces se le puede ocurrir colocarlos en serie. Pues a mí me han preguntado que si los puede colocar en serie. Resulta que tienen que ser en paralelo. Bueno, ya les voy a hacer la demostración. Es muy parecido al anterior, pero agregando otro foco en paralelo. Bueno, como pueden ver, aquí tengo ya la conexión, es igual a la primera. Fíjense aquí la parte del interruptor es exactamente igual, y donde cambia es en esta parte de acá. Entonces, fíjense acá que lo que hice fue que conecté dos bases de foco en paralelo. Si ustedes lo miran bien, están exactamente en paralelo, exactamente como lo puse acá en el dibujo. Y la conexión se hace justamente desde el neutro y va hacia el interruptor a través de este cable. Entonces, bueno, vamos a probar este esquema para continuar. Bueno, entonces voy a energizar para hacer la prueba. Fíjense, aquí está apagado. Conecto, enciendo las dos lámparas o los dos focos LED, los apago, los prendo, todo perfecto, iluminados al 100%. Si ustedes lo hubiesen colocado en serie, entonces se iluminarían a la mitad de la potencia y sería una forma incorrecta de conectarlos. Bueno, entonces ahora vamos con otro esquema. Como siempre, aquí tenemos neutro y fase. Entonces, el siguiente esquema es dos lámparas controladas por
un interruptor doble, dos lámparas separadas de forma independiente. Entonces, ¿cómo sería el esquema? Como siempre tenemos acá el neutro y la fase. Vamos a asumir que tenemos el interruptor doble aquí. Ok, y que tenemos cada foco por un lado. Entonces, ¿cómo sería la conexión? En los focos sería de una forma parecida como ya lo hemos hecho. Un lado del conector del foco va hacia neutro y el otro también. Ya tenemos esta parte. De la fase vamos a unir dos partes de este interruptor y vamos a subir hacia la fase. Y allí tenemos la conexión, un cable que nos llega a este interruptor doble. Un lado del interruptor va a subir por la misma canalización, digamos así, por el mismo tubo, y va a conectar hacia un foco, y el otro lado va a ser algo parecido. Y allí tenemos el esquema de un interruptor doble que controla dos lámparas de forma independiente. O sea, este interruptor no tiene nada que ver con este. Cuando apagamos o encendemos acá, se enciende y se apaga este foco. Y cuando encendemos y apagamos el de lado acá, se enciende y se apaga este otro foco. O sea que este controla este foco y este de acá controla el otro foco. ¿Para qué nos puede servir este tipo de conexión? Cuando tenemos dos espacios que son relativamente independientes y colocamos un interruptor en el medio. Entonces, como son muy pequeños los espacios, no requieren un interruptor en cada lugar. Entonces, con un solo interruptor doble, controlamos dos áreas completamente independientes. Bueno, entonces ahora vamos a ver el montaje para ver cómo nos queda. Bueno, entonces como pueden ver, ya tengo conectado el esquema que les acabo de dibujar. Como pueden ver, comienza este foco por acá, por el neutro. De este conector sale a la parte del primer interruptor que está acá. La otra parte del interruptor está común con los dos interruptores. Fíjense que es una sola línea que viene de fase. Y luego del segundo interruptor sacamos una línea que va hacia el otro foco y termina en el neutro también. Las dos lámparas o los dos focos terminan en neutro. Se conecta a fase es a través del interruptor. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Ya energicé las dos líneas, entonces vamos a probarla. Fíjense, si enciendo acá, enciende este foco, el de la derecha. Si lo apago, se apaga el de la derecha. Solo controlamos un foco. Y por el lado de acá, de la izquierda, también. Si encendemos acá, encendemos este foco y lo apagamos de forma independiente, igual a este. Bueno, entonces ahora vamos con otro esquema, que es el esquema típico de escalera, donde nosotros vamos a controlar un foco desde dos puntos diferentes, con dos interruptores diferentes. Entonces, vamos a dibujar nuestra lámpara en el medio. Esta es la lámpara o el foco que vamos a controlar. Entonces por acá
vamos a dibujar un interruptor. Y por acá vamos a dibujar otro interruptor. Supongamos que están alejados. Este es el clásico circuito de escalera, donde un interruptor está en la parte de abajo de la escalera y el otro está en la parte de arriba. Ahora, en este caso, los interruptores que vamos a usar para poder controlar una lámpara desde dos lugares diferentes se llaman interruptores three-way o interruptores de conmutación. Fíjense cuál es la diferencia. Estos interruptores no son simples, son de esta manera. Tienen un contacto que pivotea de este punto a este, igualmente acá. O sea, en un momento está conectado para acá, pero si yo presiono el interruptor se conecta con este lado. Entonces, ese tipo de interruptor es un poco diferente a los que hemos estado usando. Vamos a mostrarle la diferencia para que ustedes lo vean. Por ejemplo, este es el interruptor three-way y este de acá, que está aquí, es un interruptor simple. Fíjense, él solamente prende y apaga, o sea, él conecta aquí y desconecta. En cambio, el three-way desde el medio conecta para acá o conecta para acá, o sea, él pivotea para acá o para acá. Igual este otro, este también es three-way. Fíjense, tiene el conector en el medio y tiene hacia los dos lados. Entonces, en un momento conecta del medio con este y en otro momento conecta el medio con este. Entonces, estos son los tipos de interruptores que vamos a usar para este esquema. Entonces, ¿cómo sería este esquema? Sería así. Un cable va directamente al neutro y el otro de los que están en los extremos van neutro y línea. Y en el otro caso es igual. Este cable iría a neutro y el otro iría a fase o línea. Y el que queda en el medio es justamente el que se va a conectar por un extremo del foco y del otro extremo va a llegar al medio del otro interruptor. Entonces, este es el esquema más básico para hacer este tipo de conexión. Entonces, vamos a ir a montarlo para que ustedes lo vean funcionando. Bueno, como ustedes pueden ver, ya tengo armado el circuito de escalera. Este interruptor que usted ve acá es uno de estos mismos. Estos son para empotrar, como les mencioné anteriormente. Solo que le quité la parte de la base para que ustedes vean mejor el funcionamiento. Ok, entonces ahora vamos a ver el funcionamiento. Como ustedes pueden ver, aquí está exactamente cómo se dibujó en nuestro esquema. Si ustedes ven acá, aquí tenemos los interruptores con los tres contactos, o digamos los dos contactos hacia los lados. El del medio va conectada con el foco, luego seguimos para acá, conectamos también con el del medio de acá y los dos extremos salen cada uno para fase y neutro, igual acá, fase y neutro. Entonces vamos a colocarlo así para hacer la demostración. Aquí están los interruptores, no tengo conectado la energía todavía y ya lo voy a hacer para que ustedes vean. Ok, ahí conecté y está uno encendido. Vamos a apagar. Entonces fíjense, puedo prender y apagar por aquí, y si me vengo para este otro puedo prender y apagar por aquí. O sea, apago y prendo por cualquiera de los dos. Lo puedo encender por acá, me vengo para el lado de acá y lo apago por acá. Si es una escalera, imagínense que la enciendo porque voy bajando, pero me tengo que retirar y entonces la apago cuando llego a la parte de abajo. Y viceversa, si voy subiendo,
lo puedo encender y cuando llego en la parte de arriba lo puedo apagar. Como ustedes pueden ver, este esquema funciona perfectamente, pero tiene un pequeño problema. Si ustedes se fijan en este diagrama, pueden observar que la lámpara se controla por los dos interruptores. Si ustedes se han dado cuenta, en los otros esquemas anteriores, yo siempre les he dicho que el control debe ser siempre por el lado de fase. Y resulta que aquí no se cumple eso, porque en este lado en algún momento puede estar la fase y en este lado también puede estar la fase. Entonces, este esquema es de fase indefinida. El control de la fase no estaría por un solo lado. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? El problema es el siguiente. Si en algún momento acá está conectado por la fase y por el interruptor está conectado por el neutro, que sería por aquí, el foco o la lámpara va a encender. Pero ¿qué pasa si por este lado también se conecta hacia la fase? Entonces el foco se va a apagar porque está conectada la fase acá y la fase acá. ¿Por qué se apaga? Porque el voltaje en ambos extremos es el mismo, pero a pesar de que está apagado, en los extremos de la base del foco va a llegar el voltaje de fase, o sea, un alto voltaje. Entonces, esto realmente es un problema porque se podría pensar que no hay energía. Entonces, por esta razón, este esquema es riesgoso y ese es el problema que trae. Yo les enseño este esquema también porque quizás ustedes en alguna instalación eléctrica se lo pueden encontrar y es bueno que conozcan cómo funciona. Pero resulta que en algunos países este esquema inclusive está prohibido. Entonces, en este punto, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál es la solución, la alternativa? Entonces vamos a hacer el esquema correcto para controlar una lámpara con dos interruptores independientes. Entonces, ¿cómo sería la solución? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. La lámpara o el foco van a estar, como siempre lo hemos hecho, con un extremo conectado hacia el neutro. Y luego el otro extremo, que es la parte de control, la vamos a conectar con el centro de uno de los interruptores. Luego, estas partes de los interruptores las vamos a conectar entre sí. Y el otro extremo, que es el de conmutación, va a ir hacia la fase. Entonces, de esta forma, si cumplimos con lo que hemos venido haciendo. Fíjense, si esto está apagado por alguna razón, si por aquí no llega energía, la lámpara va a estar completamente desenergizada. ¿Por qué? Porque va a estar con el neutro. Y cuando por aquí le llegue energía, entonces encenderá. ¿Cómo llega energía hacia acá? Muy fácil. Vamos a suponer que estamos conectados hacia la parte de arriba. Para que llegue energía, este interruptor también tiene que estar conectado por acá. Pero vamos a suponer que yo lo paso para acá. Entonces, para que llegue energía, tengo que conectarlo por acá. Entonces, este sería el esquema alternativo y ¿qué sería la forma correcta? Vamos a armarlo y vamos a probarlo para que ustedes lo vean. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, ya tengo conectado aquí los dos interruptores con la lámpara o el foco. Fíjense que está conectado en el neutro, un extremo del foco, y el otro extremo, que es la parte de la fase, viene hacia los dos interruptores de esta forma, como están aquí, que entra en el medio del primer interruptor de conmutación, y de los dos extremos sale a los siguientes dos extremos del otro interruptor, y del medio otra vez vuelve a salir hacia el foco. Entonces vamos a voltearlo para hacerle la demostración cómo funciona. Ok, ya energicé y ahora vamos a hacer la prueba. Fíjense, debería controlar el foco desde los dos interruptores como en el caso anterior. Aquí encendemos y apagamos. Aquí encendemos y apagamos. Y si apagamos por acá, podemos encender por acá.
y viceversa. Si tenemos encendido por acá, podemos apagar por acá. Entonces, como ustedes pueden ver, el esquema funciona perfectamente. Y este sí es el esquema correcto. Así es que se debe conectar dos interruptores hacia una lámpara. Si ustedes quieren ver cómo se controla un foco desde 3 lugares diferentes o más lugares, en la descripción les voy a dejar un video que yo hice hace tiempo donde explico con más detalle ese caso. El caso de 3 interruptores para un mismo foco, para controlar un solo foco. Bueno, ahora vamos con el caso de un toma doble. ¿Cómo es el esquema del toma doble? Vamos a hacer un esquema que sea un poco realista para que usted lo entienda mejor. Aquí tenemos cómo es la forma de un toma doble. Es así. Entonces, ¿cómo va conectado? Fíjense, aquí tenemos fase, neutro, y aquí tenemos este corto es fase, el largo es neutro. Internamente, generalmente, este tipo de toma va conectado la fase con la fase, o sea que no tenemos que conectar dos cables. Y si tuviésemos que conectar dos cables, solo tomaríamos de aquí mismo y conectáramos para acá y para acá. Pero surgió un problema. Tenemos otro punto aquí de conexión. Si nosotros vemos un toma real doble, fíjense que tiene aquí otro huequito para conectar. Entonces, ¿ese dónde va conectado? En este caso requerimos una tercera línea. Y vamos a colocarla acá. Y esa línea se llama tierra. Entonces, este cable de acá lo conectamos junto con este. Generalmente, como le digo, debería ir conectado internamente. Pero si no lo está, lo conectamos y luego lo conectamos a tierra. Entonces, esa sería la conexión de un toma doble. Por ejemplo, si nosotros vemos este acá, este toma, ya internamente está conectado lo que es el neutro. Los dos neutros están conectados, fíjense, por este lado están conectados aquí. Y la línea o la fase está conectado por aquí. Y la tierra está conectado toda internamente y solo tiene un punto de conexión. Entonces vamos a conectar este para que ustedes vean. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, aquí está conectado el toma corriente doble. La tierra, que es la verde, que acabamos de incluir acá, aparte del cable de línea o fase y el neutro, incluimos este verde. Entonces el verde va con este que está aquí, que es la tierra, que son estos dos. El neutro es el más largo. Entonces fíjense, el más largo que está por el lado de acá, lo colocamos con el neutro. Y el más corto es la línea o fase que está por el lado de acá y viene aquí a la línea o fase. Y esta es la forma de conectar un toma corriente, bien sea doble o simple. Bueno, y por último tenemos el caso de un toma corriente con un interruptor. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, vamos a hacer el dibujo primero. Tenemos aquí la ranura del neutro, la ranura de la fase, la tierra y acá tenemos el interruptor simple. Obviamente el interruptor debe controlar una lámpara que esté por acá. Entonces, ¿cómo se haría? La lámpara, como siempre, un lado va conectado al neutro. Luego, ya vimos que el toma tiene que esta parte, que es la fase, viene a la fase. El neutro viene al neutro. No le queda más remedio. Y la tierra viene a la tierra. Vamos a hacer como si esto fuese justamente igual a esto. Entonces aquí tenemos el interruptor. Para controlar esta lámpara o este foco, una parte
de este interruptor tiene que ir con la línea de fase. Entonces simplemente aquí tomamos la línea de fase. Y en el otro extremo, por donde sale, ese interruptor lo llevamos hacia el foco. Y esta sería la conexión para un toma y un interruptor que están unidos. Entonces esta sería la conexión para este tipo de toma e interruptor que vienen así, que son mixtos. Entonces ahora vamos a ver cómo quedaría la conexión. Bueno, entonces como pueden ver, ya aquí está conectado el interruptor y el toma, que vienen juntos. Entonces fíjense, este es el interruptor, el que está acá. Un lado, este es el interruptor. Un lado viene aquí al foco, que a su vez el foco va hacia el neutro. Ok. El otro lado va hacia la línea, fíjense que es el mismo de la línea. Y a su vez aquí en el toma, si ustedes lo miran, es el más pequeño, que es el de la línea. Luego el más largo es el neutro, sale de acá y se viene para acá para el neutro. Y el que queda por acá es el tierra, que va con la línea tierra, que la incluimos de último. Entonces aquí en este circuito nosotros lo podríamos probar encendiendo y apagando el foco. Vuelvo a recordar, siempre hay que colocar cinta aislante en todas las uniones que hagamos. En este caso lo voy a hacer para que ustedes vean. Ok, entonces en este momento vamos a hacer la prueba para encender y apagar el foco por lo menos, aunque el toma también estaría funcionando. Vamos a conectar y ahí está encendido porque el switch estaba en on. Lo apagamos y lo encendemos y funciona perfectamente como ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces dejemos el video hasta acá. Espero haberles aclarado bastantes dudas, espero que hayan entendido bastante sobre este tema y puedan aprovechar este conocimiento para que ustedes mismos hagan sus instalaciones, o si están trabajando en eso, ya tengan un poco más claro todo este tema de los interruptores, los focos, los interruptores doble, los interruptores escalera, etc. De todas formas, este video es apenas una pequeña introducción sobre este tema. Si ustedes se ponen a ver, yo aquí no hice el cálculo de cables. Yo aquí no tomé en cuenta otros factores como utilizar los colores adecuados también. Fíjense que todos estos cables yo los usé blanco y eso no debe ser, eso va por colores, eso tiene una normativa y muchos otros factores. Entonces más adelante yo les voy a hacer otro video que va a ser una continuación de este, donde les explique otras cosas relacionadas a todo este tema. Bueno, si les ha gustado el video, recuerden como siempre darle like, compartir, suscribirse si no se han suscrito. Pueden revisar mis otros videos que tengo que están relacionados también con este tema. Y si tienen alguna duda, pues me la dejan por los comentarios. Entonces nos vemos en el siguiente video.